buen día. Claudio, Agustina, muchísimas gracias. El tránsito ya fue liberado aquí en Panamericana y 197. Más temprano estuvieron los manifestantes interrumpiendo la circulación desde las 5 de la mañana, pero hace aproximadamente 30 minutos se retiraron, liberando totalmente la circulación. Ustedes pueden ver que el tránsito sobre Panamericana es muy pero muy fluido, a diferencia de lo que ocurre normalmente a esta hora de la mañana en un día hábil normal, ¿no? Prácticamente nadie sobre la autopista Panamericana, muy pero muy poco tránsito comparado con lo que es usualmente la circulación a esta hora de la mañana sobre la autopista Panamericana. Las dos manos están habilitadas, más temprano se cortaron todos los carriles de Panamericana e inclusive las colectoras también tenían el tránsito interrumpido, con lo cual los problemas de circulación fueron realmente muchos. Los automovilistas tuvieron que hacer largos trechos hacia adentro para desviar y después retomar la Panamericana más adelante. Ahora, entonces, la circulación normal, también el operativo de seguridad de la Policía Federal se está retirando del lugar. Esto ocurre en 197 y Panamericana, gracias Bernardo. También hay que decir el corte que había allí en el ramal Escobar, el ramal Campana, a la altura de la avenida Henry Ford, también que habían cortado, fue levantado en su momento. También cortaron en ambos sentidos del tránsito ahí en la Panamericana, pero bueno, los cortes en Panamericana, en el kilómetro 41 del ramal Campana, como así en el kilómetro 31 del troncal, allí del acceso norte, ya fueron levantados y ese es el tránsito fluido que se presenta a esta hora. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Gustavo Silvestre, que se ha quedado aquí con nosotros para hacer un repaso de lo que va dejando hasta el momento esta jornada de paro, y luego vamos a analizar, claro, las declaraciones de Máximo Kirchner. Gustavo, bienvenido. Agustina, Claudio, buen día. Como estábamos analizando anteriormente, dos puntos me parece para el análisis. Por un lado, el paro convocado en un principio, recordemos, por los gremios del transporte, en una continuidad de lo que el año pasado ellos habían levantado, porque el gobierno finalmente en el medio aguinaldo de diciembre había eximido el pago del impuesto a las ganancias. Como no tuvieron respuestas del gobierno, hace un mes, recordemos, los gremios del transporte en un principio habían analizado ya y habían adelantado y anunciado el paro para la jornada de hoy. A último momento, la semana pasada, la CGT de Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, para no quedarse afuera de lo que sabían que al parar todo el transporte iba a ser una medida exitosa, se sumaron con una cuestión política fuerte, no tanto para este gobierno que en diciembre deja el poder, sino también como un condicionante para el próximo gobierno que viene. Sabido es que hoy por hoy los líderes de la CGT, Moyano y Barrio Nuevo, no tienen incidencia política en los candidatos que están en el candelero de la política, esto es Macri, Daniel Scioli o Sergio Massa. Ninguno de ellos los convocan. Habría que decir que el que más diálogo tiene con Moyano es Mauricio Macri, llamativamente. Pero no tienen incidencia, no forman parte de los armados tradicionales de la política, a punto tal que Sergio Massa los ha negado en más de una oportunidad, tanto a Barrio Nuevo como a Moyano, lo que ha llevado al enojo de ellos. Fíjense ustedes que Sergio Massa al único Moyano que tiene es a Facundo, pero no lo tiene ni a Hugo ni a otros Moyanos. Gustavo, entonces, Hugo Moyano también como está en una estrategia ahora de decir no me quiero como casar con ninguno en especial, está ahí como... Pero porque no lo llaman, Claudio, entonces necesitan ellos, y ellos por eso se suman la semana pasada a este paro a último momento, convocando, porque dicen no nos podemos quedar afuera, aprovechemos para salir. Vos fíjate, Claudio y Agustina, que los paros convocados el año pasado por Moyano fueron un fracaso. No tuvieron incidencia, porque ya no tiene, Moyano hoy por hoy es uno de los dirigentes políticos y sindicales que más alta imagen negativa tiene, entonces no quieren quedarse afuera. Y además porque están en la búsqueda, los distintos sectores gremiales, de la unidad, justamente para pararse frente al próximo gobierno y, dicen ellos, no repetir el error de estar divididos en distintas centrales como están ahora. Ese es un primer análisis desde el punto de vista del paro, que como estamos observando, al parar en su totalidad
el transporte se convierte, obviamente, en un éxito acompañado por la izquierda siempre funcional, que critican a las estructuras sindicales tradicionales, pero que después son funcionales porque hacen piquetes en los accesos a la capital federal. En el otro, en la base convocante, está el núcleo del problema. Radica así la discusión y el debate que sería muy bueno que se dé también entre los candidatos presidenciales, porque hoy está ausente. ¿Qué hacer? No solamente con la base imponible del impuesto a las ganancias, sino con una reforma tributaria en serio que está pendiente en la Argentina de hoy. Fíjense que desde este último emparche que se hizo en el gobierno de la Alianza, justamente cuando se crea la famosa tablita, cuando machinea, aumenta impuestos, baja salarios, recorta jubilaciones y sube algunos y mete este engendro del impuesto a la ganancia, las tablitas famosas de machinea, las distintas escalas salariales, desde ahí ha permanecido. El gobierno, todos los años, desde que Néstor Kirchner llegó al poder hasta el 2013, con la excepción del 2009, que fue un año económicamente muy dura, iba modificando, y en el 2013 el gobierno toma una muy buena medida, que hoy todos la rescatan, incluso los sindicalistas que hoy van al paro, que era decir, hasta 15.000 pesos quedan liberados todos de pagar ganancias. Desde 15.001 para arriba se paga y va a la escala que tiene. Entonces aquí es donde muchos dicen, incluidos los sindicalistas que no están queriendo que se erradique totalmente, ¿por qué no se avanza, no se actualiza? El año pasado se acuerdan que Sergio Massa había propuesto elevarlo a 19.000 pesos y se analiza esta base, ¿no? Hasta qué punto se puede elevar la base del mínimo no imponible. Me parece que este es el debate interesante que puede despertar y disparar esta medida de fuerza que se da hoy. Claro. Gustavo, Axel Kicillof ha sido firme en sus declaraciones y él dijo que el mínimo no imponible está en un buen nivel, pero que el tema de las escalas sí se puede negociar de otra manera sin necesidad de ir a un paro. Es decir, que dejó abierta de alguna manera una puerta allí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento el gobierno lo va a discutir. Porque aparte hay que tener siempre en esto, Agostina, la experiencia de cómo funciona el gobierno, que siempre después, frente a una situación límite, frente a una situación como en este caso de un paro que va a ser y que ya está demostrando que es contundente la medida de fuerza, después reacciona. Entonces el gobierno puede, o a través del Congreso, ver que se pueda modificar ese tope de mínimo no imponible o las escalas, o tal vez quien te dice salen con planteando una reforma tributaria integral, ¿no? Claro. Hablando de reformas, Gustavo, también a raíz de este paro nacional de transporte dispuesto para el día de hoy, se está hablando por ahí de la posibilidad, que estaría Carlos Tomada en esto, de la reforma del Código Laboral, concretamente. Sí, siempre se habla, Claudio, de eso. En algún momento se avanzó, ¿te acordás?, en declarar servicios esenciales, los servicios públicos, claro, al transporte, por ejemplo. Nunca se pudo avanzar, ¿no? Pero habrá que ver en estos momentos si está para el debate eso, o si el gobierno privilegia llevar a la Cámara de Diputados o Senadores el debate sobre esto que estábamos conversando, ¿no? O del mismo impuesto a la ganancia o de una reforma tributaria más integral, ¿no? También se está hablando con consecuencias de este paro 24 horas. La CTA opositora, ahí Micheli estaba diciendo, bueno, si esto no da resultados, tenemos que estar pensando en una medida de fuerza de 36 horas. Sí, ahí siempre, ¿no?, lleva Pablo Micheli, siempre, digamos, el que lleva la delantera posponiendo. Vos sabés que en esto el sindicalismo tradicional es más negociador. Ahora van a empezar a ver qué es lo que pueden negociar, sacar. Pero sobre todas las cosas yo creo que más que a este gobierno son posiciones, posturas políticas de fuerza que se van dando hacia lo que viene, ¿no? Claro. Hacia los candidatos que vienen, como advirtiéndole. Están muy allí, digamos, analizándose en sordina, y yo creo que después de esta medida contundente se va a retomar la posibilidad de una unidad gremial. Está latente. Fíjate vos que hay, y les anticipo, alguno de los, y vamos a seguirlo, tal vez eso puede destrabar la unidad gremial. Algunos de los sindicalistas que hoy, y que no son de los tradicionales, que hoy
están llamando al paro seguramente sean candidatos en las próximas elecciones. Si sale de esa actividad gremial se puede destrabar por allí. ¿Hay nombres o no, Gustavo? ¿Hay nombres? Sí, para no... Lo están tentando a Pablo Micheli. Desde el partido de Víctor de Genaro y desde Margarita Stolbizer lo están tentando a Pablo Micheli a ser candidato a diputado nacional. Entonces muchos creen que si Pablo Micheli se corre de la CTA se puede lograr, por ejemplo, allí la unidad de la CTA. Claro. Están hablando como Schmidt del posible futuro titular de la CGT unificada. Y además, claro, y además hay allí también lo que se está exigiendo es un corrimiento de Moyano y de Barrio Nuevo, porque las bases dicen, muchachos, si vamos a la unidad no podemos ir con los dirigentes tradicionales que están totalmente desgastados y que tienen esta altísima imagen negativa frente a la sociedad. Están buscando tiene como que ir nueva alguien, generación de dirigentes gremiales. exacto, tiene que ir un dirigente gremial más potable, ¿no? Claro. Ahora, Gustavo, vos tuviste la oportunidad de conversar con los 3 principales candidatos a presidente en este año. ¿Cuál ha sido su postura o su proyecto en relación con el impuesto a las ganancias? El único que ha presentado un proyecto concreto ha sido Massa, que el año pasado en el Parlamento dijo, bueno, hay que elevar a 19.000 pesos. Anoche, Agostina, Pablo Micheli dijo que cuando Massa los visitó en la CTA, les prometió que si él llegaba a la presidencia lo eliminaba por completo al impuesto a las ganancias. Ahora, los economistas, porque si no acá, viste, pasa lo que dijo Macri, que el 11 de diciembre levantaba el cepo y Carlos Melconian, que es uno de sus economistas de cabecera, dijo, no, es imposible eso. Los economistas dicen, no se puede sacar el impuesto a las ganancias en su totalidad. Ponen racionalidad a la intención política. Claro, claro, porque dicen, no se puede sacar el impuesto a las ganancias en su totalidad. Habrá que ser gradual, y en esto también está trabajando el equipo de Daniel Scioli, que muchas veces no se conoce, pero con la cabecera de Miguel Bain, que es hoy por hoy un economista muy respetado en los circuitos de poder, de la City, que es uno de los economistas que año tras año merece como las consultoras que mayores se acercan a las pautas que van marcando y que el Banco Central puntúa. Miguel Bain es el que se lleva adelante. Hoy por hoy es el economista que más consulta a Daniel Scioli, y también habla que hay que ser graduales, que hay que ir a la modificación gradual para no desfinanciar de un día para el otro al Estado. Sí, ¿no? Lo cierto, Gustavo, es que todos los gobiernos utilizaron ese impuesto a la ganancia, porque desde la época de Machinera hasta ahora claro, nadie puso la firma de decir sáquenlo, ¿no? Pero por eso yo creo que... Debe ser ¿Qué cifra es por impuesto a las ganancias? No, es alto, no lo tengo ahora, pero es alto. Sería eliminarlo, sería que se caigan, por ejemplo, muchos de los planes sociales o muchas de las cuestiones que desde la ANSES se hacen y que se ayuda, por ejemplo, al consumo. Claro, ahora, pero, Gustavo, ¿de alguna manera no sería una forma de inyectar dinero también al mercado? Bueno, es decir, ahí si vos está. bajás la carga tributaria Pero bueno, a eso iba. de quien tiene Claro, mayor poder de compra, porque si bien es un 10% de la población quienes pagan impuesto a las ganancias, son quienes tienen mayor poder de compra. Pero exactamente, Agostina, eso es bueno y a eso iba, porque incluso yo no estoy de acuerdo con lo que plantea, por ejemplo, Aníbal Fernández, que dice es una incidencia menor. El 10% o que plantea Axel Kicillof. Porque acá están pagando el impuesto, se le descuenta a sueldos que esto el gobierno por allí muchas veces se equivoca, porque recordemos, desde el 2003, desde que asumió Néstor Kirchner, se venía modificando la escala, siempre se hizo, menos en el 2009, que fue un año económicamente muy duro. Reitero, hoy lo decían varios economistas y anoche Pablo Micheli, en el 2013 el gobierno, el propio Pablo Micheli lo reconoció anoche, en el 2013 el gobierno había tomado una muy buena medida, es decir, hasta 15.000 pesos, que es una gran cobertura, hasta 15.000 pesos se deja exento, 15.000 para arriba, pero hoy ya, y esto también el gobierno a veces no lo explica correctamente y lo podría. Debido a la recuperación salarial que han tenido los sueldos en la Argentina, a las paritarias libres, porque no sé, cada gremio ha negociado libremente, se ha ido incrementando el poder salarial y el poder de compra argentino. Entonces acá el gobierno se equivoca, porque si en el 2013 lo pudo hacer y había tomado y fue muy bien recibido, es un poco inexplicable ahora por qué no vuelve a tomar una medida similar. Porque también, anoche por ejemplo, es un buen ejemplo, decía, y hoy lo hablábamos con algunos especialistas en materia tributaria, anoche decía Pablo Micheli, fíjense ustedes la paradoja que se da, de una persona que va al banco
a depositar, por ejemplo, 100.000, 150.000 pesos, 200.000 pesos, por eso no paga ningún tipo de impuesto, no se le retiene nada. El cajero que está recibiendo ese monto de dinero, por un sueldo muchas veces menor, se le descuenta ganancia. Ahí hay un circuito que se podría, parte de la renta financiera desde hace 2 años se está cobrando, pero hay parte de algún circuito financiero que se podría recaudar lo que se deja de recaudar por equilibrar estas escalas de la famosa tablita de Machinea, ¿no? Gracias, Gustavo. Seguimos en minutos con el caso Nisman. Así es. ¿Alguna información? Sí, hay una información muy buena de último momento que vamos a adelantar aquí en C5N. Gracias, Gustavo. Vamos a ver.